Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. El día de hoy tendremos al economista Santiago León, ministro de Industria y Productividad. Y si no me equivoco, también competitividad, ¿verdad? No. ¿No? ¿Solo industria y productividad? Correcto. Okay. Bueno, y vamos a hablar sobre los retos que tiene el sector industrial, pero antes de desarrollar el tema, quisiera que veamos un video sobre los avances que se están realizando o que se están obteniendo con la Unión Europea en relación al acuerdo comercial. Me preguntarán qué tiene que ver esto con la industria. Bueno, tenemos que desarrollar una industria que exporte. Así que veamos y regresamos con el desarrollo del tema. Ecuador aspira a cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea dentro de los plazos para así no afectar a las exportaciones nacionales tras la culminación de las preferencias arancelarias SGP+. Estamos ya casi listos para la aprobación del Consejo y con eso viene el proceso de parlamentos. Estamos optimistas en los tiempos y vamos a alcanzar para diciembre. El delegado de la Unión Europea para Asuntos Comerciales señaló que el tema del Brexit no representa un obstáculo en estas negociaciones. No creo que el asunto del Brexit, si realmente se celebra, va a afectar esta ratificación que está en pleno camino. Será en un futuro a largo plazo que Ecuador tendría que negociar un acuerdo bilateral con Gran Bretaña una vez que concluya su separación. En un primer momento el acuerdo se aplicaría para Gran Bretaña, y entonces dará suficientemente de tiempo para Ecuador también de encontrar una solución bilateral. A la par se aprobó un programa que representa un apoyo de la Unión Europea de $10 millones para potenciar y capacitar a las MIPYMES nacionales que aportan con el 25% del PIB no petrolero. Esta aprobación consiste en apoyar a nuestro país con recursos no reembolsables que se destinan a través de un modelo de gestión directamente a las MIPYMES con potencial exportador. Instituciones como FedExport y Corpey acompañarán este proceso que busca captar nichos comerciales a las pequeñas y medianas empresas en el mercado europeo. El acuerdo comercial con Europa es solamente una herramienta, es un medio, no es un fin, por el cual nuestras empresas tienen que lograr exportar mucho más. La cooperación la hemos recibido más desde el lado de la Unión Europea como tal, como conjunto, y de países individuales, y eso yo creo que es un reconocimiento importante. Este programa iniciará en el mes de octubre, considerando que el 60% de las cerca de 1.500 empresas nacionales que exportan a Europa son MIPYMES. César García, Ecuador TV. Gracias, César, por la nota. Ahora sí, le damos la bienvenida y desarrollamos el tema. Santiago León, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, entremos en materia. Uno de los indicadores de desarrollo que debe tener todo país, toda nación, casualmente es el desarrollo industrial, porque el desarrollo industrial no solo que genera producción, valor agregado, sino que también genera empleo y es un catalizador también para generar ingresos de divisas y sustitución de importaciones para evitar que las divisas salgan. En ese sentido, el sector industrial ha ido perdiendo terreno en relación al Producto Interno Bruto. Yo hablo de la necesidad de crear una economía no petrolera y ahí para mí el sector industrial es fundamental. Estos retos, ¿cómo se los piensa encarar frente al horizonte de tiempo? Bueno, efectivamente el sector industrial es fundamental para el desarrollo de cualquier país y creo que deberíamos primero abordar dos temas. El primer tema, respecto a la Unión Europea, es importante mencionar que la firma del acuerdo de la Unión Europea, si bien es cierto, una pieza fundamental es continuar con nuestras exportaciones y por eso, digamos, todo el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a diciembre, y estoy optimista que lo vamos a lograr, es porque además el acuerdo de la Unión Europea nos permite justamente colocar también productos ya industrializados. Para que tengamos una idea, actualmente nuestra gran producción, o lo que producimos de productos con media, baja o alta tecnología, es decir, algo industrializado, realmente lo estamos mandando a los países andinos, básicamente a la CAN. El 48% de nuestras exportaciones con algo de valor agregado, con algo de industrialización, se van a la CAN. Al resto del mundo realmente estamos exportando materia prima. La gran pregunta es, ¿por qué no le vendemos al resto del mundo algo más allá de la materia prima? Bueno, justamente porque los acuerdos comerciales o los sistemas generalizados de preferencias, que es lo que tenemos hoy en día con la Unión Europea, nos permite eso, nos permite vender productos con bajo valor agregado
a una tasa preferencial baja. Pero se supone que estamos hablando de un cambio en la matriz productiva y que al momento de firmar un acuerdo con la Unión Europea deberíamos incluir estos productos industrializados. Por supuesto, y están incluidos. Ahí es donde yo digo y radica la importancia de la firma del acuerdo. No solo para mantener lo que ya estamos exportando, que de hecho somos bastante destacados en camarones, flores, atún en la Unión Europea, cacao y otro tipo de productos, sino que también para justamente impulsar la exportación de esos productos que tienen un mayor valor agregado. Entonces, por eso es fundamental este acuerdo, porque, insisto, no solo nos va a permitir seguir exportando lo que ya exportamos, sino otro tipo de productos donde generamos mayor valor agregado. En términos de herramientas para poder exportar. Por supuesto. Ahora, hay circunstancias que nos ponen un reto mucho más complejo, mucho más difícil, que es las devaluaciones, primero el dólar, que es un sistema monetario rígido que nos ha hecho bien, pero también nos limita. Y por otro lado, la apreciación de esta moneda, la devaluación de las monedas latinoamericanas, el Brexit también tiene un impacto. En ese sentido, estamos perdiendo competitividad. En el arranque dije Ministerio de Industria, Productividad. Yo le quería añadir competitividad casualmente por estos temas. Bueno, productividad es parte de la competitividad, pero en definitiva estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por responder a un comentario del inicio, decía, bueno, hemos bajado nuestros índices de industrialización. Efectivamente, no hemos avanzado lo que quisiéramos haber avanzado, pero no es que hemos retrocedido tampoco. Cuando en el 2007 el PIB industrial estaba más o menos en el 13%, es decir, de toda nuestra producción, el 13% era industrial. Hoy en día estamos en 12.5, 12.8, pero claro, en el 2007 teníamos un PIB de 40.000 millones, ahora tenemos un PIB de 100.000 millones, es decir, no es que la industria ha retrocedido, la industria igual ha crecido y ha crecido fuertemente. Evidentemente no ha hecho el quiebre y justamente en eso es lo que estamos trabajando y de hecho respondiendo a las preguntas de condiciones de competitividad y productividad, justamente en eso tenemos que buscar los elementos y nosotros estamos trabajando en conjunto con el sector privado porque aquí el sector privado es fundamental. Nosotros como Estado podemos generar las condiciones para mejorar esa productividad, las condiciones para ser mucho más eficientes, para ganar más competitividad y tenemos de hecho algunas ataduras como por ejemplo la dolarización, sin embargo es el sector privado quien es el que tiene que invertir, es el que tiene que generar mejores procesos, es el que tiene que buscar nuevos mercados, obviamente en conjunto con el gobierno. De hecho, insisto, nosotros como gobierno hemos buscado generar esas condiciones, las inversiones en la infraestructura, las inversiones en las hidroeléctricas y las inversiones en el talento humano. Nosotros somos el país en la región promedio con menos ingenieros graduados respecto a nuestra población. Eso lo estamos corrigiendo. ¿Cómo? Evidentemente con mejor educación, con gran cantidad de becas, pero no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, son cosas que toman su tiempo. Solo mandar a un estudiante que haga su PhD en el exterior se demora 4 años en regresar y esa gente empieza a regresar. Estamos conscientes que es un proceso y estamos conscientes también que es un proceso que no va a terminar nunca, porque esto responde a la dinámica. Pero vamos a lo siguiente, cuando el señor ministro de Industria y Productividad, y permítame poner énfasis en la competitividad, me dice, sí, pero antes era 40.000 millones el PIB, ahora es 100.000 millones, por tanto también ha crecido. Pero cuando vemos el tipo y la calidad de crecimiento, vemos que mucho ha crecido es por precio más que por volumen, me refiero básicamente a lo que exportamos. Y en ese sentido, entonces, está claro que no hemos querido salir de la zona de confort y además hay un argumento, es decir, sí, esto tiene que ver con la inversión privada, pero la inversión privada, dice, es la carga fiscal es demasiado alta que nos impiden y las reformas o los ajustes que se vienen dando a cada momento nos impiden una planificación sana, adecuada y efectiva. Bueno, primero creo que sería importante compararnos, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, ¿por qué un país y otro país es más industrializado, en uno hay inversión, menos inversión? Creo que no es tan así. De hecho, si nosotros vemos el costo de energía, por poner un elemento fundamental para la industria la energía es como para el ser humano el agua. Si nosotros vemos el costo de energía, nosotros en muchos aspectos somos más baratos que la región y en otros estamos en el promedio de la región. Es decir, tenemos un costo de energía adecuado. En temas de competitividad, costo de exportaciones, importaciones,
estamos dentro de los costos, digamos, promedios de la región. Es decir, sí tenemos elementos que nos permiten ser más competitivos. Es verdad, hay algunas cosas en las cuales somos menos flexibles, como por ejemplo en el tema laboral. Pero bueno, de eso se trata justamente el reto y el desarrollo. Jamás lograr un desarrollo en base a una explotación laboral, todo lo contrario, siempre respetando los derechos tanto de los trabajadores como de la naturaleza. Sin embargo, insisto, se han generado condiciones, es verdad, hay algunas cosas que el sector privado no los toma, sobre todo algunos cambios, bueno, ya hicimos una reforma tributaria, ahora vamos a hacer otra, son condiciones que han sido, por ahora de circunstancias necesarias, pero eso no significa que seamos menos competitivos. Yo creo que, de hecho, todo lo que hemos venido construyendo como país, porque realmente quien construye es el país, digamos, el gobierno es una herramienta, pero quienes hemos venido construyendo país somos todos los ecuatorianos a través de nuestro trabajo y de nuestros aportes, a través de impuestos, etcétera. Como país hemos venido construyendo condiciones que hoy en día son mucho más favorables, estamos mucho más preparados para producir más y mejor. Por eso es importante esta articulación público-privada. Es importante que el sector público también vea esas condiciones, aproveche estas oportunidades y crea en el país y sea un motor para producir desde el Ecuador hacia el mundo, porque definitivamente somos un país que debemos ver hacia el mundo. Ahora, el Código de la Producción y la Asociación Pública-Privada, el Código de la Asociación Público-Privado es una herramienta importante, pero yo quiero ir mucho más allá. Nosotros tenemos que desarrollar, porque se habla mucho de la necesidad de evitar que salgan divisas. Uno puede evitar que salgan divisas básicamente mediante políticas restrictivas y proteccionistas, perfecto, pero también el tema es que la industria tenga procesos de innovación para tener productos con valores agregados y pueda ofrecer calidad y precios competitivos frente a los productos importados y de esa manera cambiar los hábitos y comportamientos del consumidor a lo nacional. Bueno, por supuesto. De hecho, eso insisto también, nosotros somos un país que tenemos que ver nuestra producción hacia el mundo. Tenemos que ser mucho más competitivos porque evidentemente no tenemos un mercado, no nos podemos dar un lujo que se puede dar, por ejemplo, economías mucho más grandes como China, como Brasil. Si ellos cierran sus fronteras, bueno, tienen suficiente cantidad de consumidores dentro de sus países como para poder generar volúmenes importantes de producción. No es el caso del Ecuador. Sin embargo, como país sí tenemos condiciones que nos permiten exportar. De hecho, y debemos sentirnos muy orgullosos, nuestros productos, los productos ecuatorianos son productos catalogados a nivel mundial como productos de calidad. Nuestro camarón es el mejor camarón del mundo. De hecho, muchos restaurantes ponen en sus recetas con camarón ecuatoriano. Lo mismo, somos bien reconocidos por nuestro atún, por nuestras flores, por nuestro cacao. Es decir, condiciones tenemos que, juntos con el sector privado, aprovechar esas condiciones, aprovechar estas marcas para vender más al mundo. Pero sin perjuicio de aquello de esos productos, hay dos sectores, las industrias, ya haciendo un análisis sectorial, que el uno tiene que ver con la manufactura y el otro tiene que ver con la industria metalmecánica, que creemos estamos perdiendo terreno y espacio en el país. Bueno, efectivamente, por eso yo me refiero, tenemos productos que ya hemos potencializado, ahora estamos generando condiciones para también generar mayor productividad, mayor competitividad en esos sectores. Y es ahí donde está el gran reto. Las grandes inversiones que hemos hecho a nivel de infraestructura van encaminadas a eso, no solo a pensar en productos ya primarios o con poco valor agregado, que es en los cuales nos hemos destacado, sino también con productos con mucho mayor valor agregado. Para eso necesitamos infraestructura, para eso necesitamos ingenieros que están saliendo de las universidades, gente que está estudiando afuera. Es decir, se han generado condiciones. Insisto, hoy en día el gran reto es cómo con el sector privado trabajamos en conjunto para aprovechar estas condiciones. Las condiciones están dadas, creo que el sector privado tiene que aprovecharlas, obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo y le pongo un ejemplo clarísimo. El Código de la Producción que usted lo mencionó, tiene incentivos interesantes, la ley de APP tiene incentivos muy interesantes, pero en el Código de la Producción, una medición que hicimos el año pasado, apenas el 10 o 12% de quienes pudiendo haber aprovechado el Código de la Producción no lo aprovecharon. Evidentemente, un mea culpa también, quizás como gobierno no hemos sido lo suficientemente hábiles para promocionar fuertemente estos incentivos, que son bastante interesantes, pero
A lo que voy con esto es que están las condiciones y también el sector privado debe creerlas y debe aprovecharlas y trabajar en conjunto, porque finalmente lo que nos interesa es el desarrollo para todos los ecuatorianos. Ahora, por ejemplo, con el Código de la Producción, ¿a quién apunta? ¿Apunta al grande, al mediano? ¿Qué pasa con el pequeño industrial? Bueno, hay diferentes programas, ¿no? Ahora, el Código de la Producción puede firmar contrato de inversión, cualquier inversión mayor a $1 millón. El primer año $250.000 y, digamos, todo el proyecto más de $1 millón. Tampoco es que son proyectos de una gran envergadura, son proyectos incluso medianos también. Sin embargo, para los pequeños también estamos trabajando. De hecho, en el Ministerio de Industrias tenemos una subsecretaría de pequeños, para pequeños empresarios, en el cual ayudamos desde la capacitación, ayudarlos en el diseño de su empaque, ayudarlos en sus procesos. Es decir, tenemos las herramientas, yo insisto en eso, y es importante recalcar, tenemos las herramientas, estamos generando condiciones, y es más vale, aprovecho la oportunidad para extender una invitación a todos los actores del sector privado, pequeños, medianos, grandes, para trabajar en conjunto, tengan las puertas abiertas del Ministerio, trabajemos en conjunto. Uno de los ejes que yo me planteo en la administración es una coordinación muy estrecha para mejorar todos los procesos, desde la tramitología hasta ciertos costos que desde el Estado podríamos mejorar para hacerlos mucho más competitivos en costos de trámites, etcétera, pero queda la invitación abierta para que trabajemos en conjunto, aprovechemos estas oportunidades y crezcamos y creamos juntos como país. Corea del Sur apuntó al tema de los pequeños para generar encadenamiento productivo con los medianos y los grandes. ¿Se puede implementar esa misma estrategia aquí en el Ecuador? Y si se está haciendo o se la ha pensado, ¿cómo se la piensa instrumentar? Bueno, todos los eslabones de la cadena son importantes. Los pequeños evidentemente son, normalmente los pequeños son más innovadores, más emprendedores, sacan nuevos productos. Además que dentro de la economía tienen un multiplicador mucho más grande que el grande. Digamos, el pequeño, cuando empieza a producir, empieza a generar mayores ingresos, este pequeño reparte más el dinero en la economía. Es fundamental. Pero el mediano y grande también es importante dentro de la cadena. De hecho, muchos pequeños se pueden apalancar en los grandes. De hecho, pongo un ejemplo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada nos fuimos a Manabí y tuvimos una gira, o digamos una rueda de negocios en la cual tuvimos la oportunidad, obviamente esto fue en una estrecha coordinación con el sector privado, fue una iniciativa privada de hecho, y estuvimos trabajando en conjunto, pero fueron las grandes cadenas a comprar a los pequeños productores de Manabí. Evidentemente fue tan exitoso que teníamos en un cuarto, o digamos en un pabellón, estaban grandes compradores ahí viendo los productos, y en el otro teníamos a algunas instituciones del Estado dando el acompañamiento y, digamos, dando todos los trámites que necesitan para venderla al grande, desde el registro sanitario, que en ese mismo momento se dieron como 32 notificaciones sanitarias, desde el SRI para sacar RUC, para sacar RICE, el INEN también estuvo, es decir, todo el acompañamiento. Y ahí también el sector privado, los grandes compradores estuvieron ahí y solo el día de la inauguración que estuvimos cerraron con 32 nuevos compradores, es decir, son 32 proveedores de Manabí, que en ese momento les cambió toda su perspectiva, toda su proyección de crecimiento económico, porque pasaron de venderle a una pequeña tienda o al barrio, a sus amigos, allá a unas grandes cadenas de supermercados. Es decir, también son importantes las grandes cadenas, o evidentemente los medianos y los pequeños también son fundamentales para la economía. Nosotros vamos a trabajar con todos los eslabones de la cadena, siempre y cuando evidentemente sea para el progreso el trabajar con todos los labores de la cadena no significa también tratarlos por igual al grande y al pequeño. No, por supuesto. Es decir, por ejemplo, una política de régimen laboral diferenciado para el pequeño, para mí, a mi criterio, sería fundamental. ¿Usted no cree que se debería, señor ministro, establecer esa política de régimen laboral diferenciado, considerando que el pequeño tiene menor capacidad de reacción en términos de estructura de costo? Bueno, efectivamente, y de hecho lo tenemos. Tenemos acuerdos laborales y el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de hacerlo y lo ha venido haciendo, acuerdos laborales diferenciados. Quizás no lo hemos hecho por tamaño, pero sí por sectores. Una cosa son los trabajadores del agro, por ejemplo, otra cosa son los trabajadores del sector de transporte, otros son los trabajadores del sector industrial, y se han realizado o se han hecho acuerdos diferenciados en todos estos sectores justamente para entender la dinámica de la empresa y tener las condiciones necesarias para que también estas empresas puedan generar más empleo, porque finalmente el empleo es el bienestar y es lo que nos interesa que todos tengamos, ¿no? Y el otro tema, y ya para ir terminando, señor ministro, tiene que ver con el capital de trabajo y con el capital de inversión para renovar
los equipos, la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Cómo garantizar? Porque hay un código un código que se creó casualmente para que los flujos financieros se orienten a esos temas. Es decir, pero ¿cómo garantizar en momentos complicados que el dinero les llegue para capital trabajo y para renovación tecnológica? Bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. De hecho, importante mencionar que en el índice de competitividad global, digamos que el Ecuador ha escalado ha ido del puesto 90 a 76 en los últimos años, lo cual es bastante, pero es importante mencionar que en el tema de financiamiento, en el tema del acceso a crédito, hemos pasado del puesto 98 al puesto 33. Es decir, se ha trabajado fuertemente a través de la banca para generar mayor cantidad de créditos. Quizás el ejemplo más visible es de los créditos hipotecarios, pero también a nivel de crédito para el sector se está trabajando. Evidentemente falta muchísimo por hacer y eso no lo vamos a negar. No podemos decir que todo está hecho y que estamos en un paraíso, digamos, pero creo que se ha avanzado fuertemente y en términos de crédito cada vez existe más crédito, además que obviamente en base al Código Monetario Financiero justamente se ha procurado pasar recursos de sectores no tan productivos a sectores mucho más productivos. Insisto, eso está en camino. Evidentemente la situación financiera actual ha mermado la liquidez a todo el sistema y cuando todo el sistema la liquidez está mermada en todo el sistema, eso evidentemente impide a seguir creciendo en ese ritmo en los créditos. Pero existe el acceso al crédito que antes no existía, existe, pero evidentemente tenemos que trabajar mucho más y tanto es así que creamos algunos fondos. Por ejemplo, bueno, en el mismo reportaje que estuvo al inicio, fue justamente el lanzamiento de fondos para pequeños emprendedores enfocados a la exportación. Por el otro lado, desde el MIPRO, tenemos el Fondo para Innovación y Emprendimiento, también son 20 millones de dólares que estamos colocando justamente para los pequeños emprendimientos para que puedan sacar sus productos a mayor escala y poder venderle, insisto, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo. Es decir, en otras palabras, existe la predisposición tanto de la banca pública y la banca privada para apoyar, pero además creamos fondos complementarios justamente para llegar a aquellos sectores que no han tenido un acceso adecuado al financiamiento. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos concluido por el día de hoy Pensamiento Crítico. Yo los espero el día de mañana con más entrevistas, por cierto. Y siguen en sintonía de Ecuador TV. Una pequeña pausa y venimos con más información y noticias. Gracias.